Hola, mi nombre es Sergio Arzaga Beltrán, soy estudiante del CECIT 6 de Electrónica y estoy en el grupo 209 y les voy a explicar cómo funciona un circuito mixto, en este caso serie y paralelo, teórica y prácticamente. Bueno, lo primero para resolver un circuito mixto es reducir las resistencias. Se van a reducir conforme a cómo las veamos, ya estén en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos las resistencias 6, 7 y 8 en serie, las cuales se van a reducir sumándolas, en este caso sumando la resistencia 6 más la resistencia 7 más la resistencia 8, lo cual nos da la resistencia A. Ahora tenemos estas dos resistencias, la resistencia 4 y la resistencia A, las cuales se encuentran en paralelo. Estas dos resistencias se van a sumar por la suma de los inversos, la cual nos dice que la resistencia 4 al inverso más la resistencia A al inverso y el resultado que nos dé al inverso, lo cual nos lleva a la resistencia B y así sucesivamente. Aquí se vuelve a unir en serie, aquí en paralelo, aquí otra vez en serie, se volvió a marcarle y aquí nos queda ya una resistencia, la resistencia E. La resistencia E es la resistencia total de todo el circuito. Ahora lo que vamos a hacer es, apoyándonos en esta tablita, vamos a sacar el valor de cada resistencia, la resistencia total, en este caso que ya la sacamos, el valor de cada corriente, la corriente total, voltaje total y voltaje de cada resistencia. Bueno, todo esto lo resolvemos mediante la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es igual a voltaje entre resistencia y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y para comprobar, lo podemos comprobar con la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. La ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma del voltaje de la resistencia 1 más la 2 más la 3, etcétera, es igual al voltaje total, en este caso 9 volts. Y la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la suma de la corriente de la resistencia 1, 2, 3, etcétera, es igual a la corriente total. Bueno, en este caso para resolver ya tenemos la resistencia total y se van a resolver solo con la ley de Ohm. En este caso, corriente es igual a voltaje entre resistencia, hacemos la operación y nos da la corriente total. Ahora, la corriente total es 0.0518 amperes. ¿Sí? Esta corriente nos vamos a ir devolviendo en el circuito, así que la misma corriente, la resistencia E, es la misma. Bueno, hay que tener en cuenta que la corriente en un circuito serie es igual y el voltaje se divide. Bueno, entonces la corriente en estas dos resistencias que se encuentran en serie va a ser la misma de la resistencia de 0.0518 amperes. Entonces vendría siendo la misma corriente para la resistencia 1 y ya como tenemos corriente y el valor de la resistencia, vamos a sacar el voltaje conforme a la ley de Ohm. Y también vamos a sacar, ya tenemos la corriente, la resistencia y el valor de la resistencia D. Ahora vamos a sacar el voltaje de la resistencia D, lo cual es necesario sacarlo para seguir continuando con nuestro circuito. Bueno, ahora vamos avanzando así y por ejemplo tenemos aquí una reducción que hicimos en paralelo. Bueno, en paralelo tenemos que tener en cuenta que la corriente se divide y el voltaje es igual, lo contrario al circuito serie. En este caso, el voltaje de la resistencia D, lo cual sacamos, es el mismo voltaje que se encuentra en la resistencia 2 y en la resistencia C. Y la corriente se saca porque ya tenemos el voltaje de cada resistencia y el valor de las resistencias. Y así continuamos hasta que lleguemos a la parte de arriba y hayamos sacado todas las resistencias conforme a la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí lo sacamos en serie, aquí otra vez en paralelo y aquí otra vez en serie. Bueno, esto se les explico a grandes rasgos porque es algo muy tardado, está muy sencillo, pero es muy tardado. Ahora se los voy a explicar teóricamente, prácticamente, perdón. Bueno, aquí tenemos el protoboard y todas las resistencias. Le conectamos con una pila de 9 volts y lo que hicimos fue comparar el valor de cada resistencia, en este caso de la corriente y del voltaje total, con nuestro multímetro. Por ejemplo, es normal que cuando lo compares haya una ligera variación. Siempre va a ser normal. Es muy difícil que te dé el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos para medir voltaje, se desconectó esto. A ver. Listo. Por ejemplo, para medir nuestra resistencia 3,
que nos dio, por ejemplo, un voltaje de 3.2136 volts. Lo cual nos da 2.980 volts. Sí, como pueden ver, siempre hay una ligera variación. En este caso nos dio 3.2136. Siempre hay una ligera variación. Y así continuamos sacando o midiendo, perdón, el voltaje de cada una de las resistencias, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y en todos los casos nos dio una ligera variación dentro de lo normal. Y también con la corriente. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación, creo que es muy importante recordarles que en un circuito mixto existen los nodos. Los nodos es la unión de tres o más componentes. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un nodo en el cual la corriente llega hasta aquí y se divide. Y así sucesivamente se va dividiendo. Es muy importante recalcarles estos. También para recordarles que en el momento de la reducción, cuando estos se encuentran en serie, simplemente se van a sumar. En este caso, R6 más R7 más R8. Y en paralelo se suman por la suma de los inversos, que vendría siendo R4 a la menos 1 más RA a la menos 1 y el resultado que nos dé a la menos 1. Y también es muy importante recordarles las leyes, que las tengan muy en cuenta. Por ejemplo, para el momento de resolvernos, que llegamos al final de la reducción y para devolvernos, tengan en cuenta la ley de Ohm, que, se repito, dice, voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje entre resistencia y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y para comprobar que les haya salido bien, les recomiendo que usen la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. La ley de Kirchhoff de voltaje dice que la suma del voltaje de la resistencia 1, 2, 3, etc. es igual al voltaje total. Y que la ley de Kirchhoff de corriente dice que la corriente de la resistencia 1, 2, 3, 4, etc., dependiendo de las que sean, es igual a la corriente total. Sí, en el momento en el que están realizando las operaciones es muy importante que tengan en cuenta que cuando la reducción se encuentra en serie, la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje se divide. Y para el paralelo es lo contrario, la corriente se divide y el voltaje es igual. Muchas gracias.